MG acaba de copiar descaradamente al Porsche Taycan, aunque a un precio muchísimo más bajo, y ya te digo que no es una cosa mía. La verdad es que ellos mismos durante la presentación hicieron referencias directas al modelo alemán. Y además te digo una cosa, viene con prestaciones realmente muy interesantes y con varias dudas debajo del brazo. Una de ellas es: ¿lo veremos en España o al menos en algún mercado europeo? Porque, bueno, la posibilidad cabe. Vamos a ver qué es lo que ofrece este coche que se llama MG07. El MG07 se presentó el día 9 de mayo en el Salón de Chengdu. Es el primer MG de la historia que utiliza la tecnología LiDAR, ya sabéis. La tecnología que se ha hecho tan popular en China y que sirve para los sistemas de conducción autónoma, más o menos avanzados. Un sistema que, por cierto, aquí en España no tenemos. De hecho, muchos de los modelos chinos que llegan a nuestro país lo tienen en China y cuando vienen a Europa directamente lo pierden. No lo muestran en ningún caso. Se basa en la plataforma Nebula, es decir, la misma plataforma MSP que conocemos por modelos como el MG4 Urban, una plataforma que es multienergía. Me voy a centrar en la versión totalmente eléctrica, pero este modelo es compatible también con un sistema híbrido enchufable y de hecho allí se va a vender como híbrido enchufable y como eléctrico en China. Es, por cierto, hermano del MG7 térmico, un coche que se hizo muy popular, pero en realidad es un coche completamente distinto. Mide 4,88 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,47 de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros y un coeficiente aerodinámico de 0,23. Y es cierto, es un coeficiente aerodinámico muy bueno, en pro de la aerodinámica, en pro de la eficiencia energética, pero sí que es verdad que no es el mejor que hay dentro del grupo SAIC, del cual forma parte MG, porque tenemos, por ejemplo, al Rising F7, que baja a 0,206. Para que nos hagamos una idea, modelos que tenemos de referencia en nuestro país, bueno, pues tiene el tamaño más o menos de un Tesla Model 3, pero juega más bien en el terreno del BYD Seal. A nivel de carrocería, muestra un diseño liftback de 5 puertas, no es un 3 volúmenes, tiene puertas sin marco en las 4 plazas, alerón eléctrico regulable en 5 posiciones, llantas de 19 pulgadas, pinzas de freno amarillas, tiradores semiocultos y el capó de una sola pieza tipo concha. Se ha lanzado en 6 colores: Morello Purple, Notting Grey, Oxford Blue, Milia Pink, California Blue, Salt Lake White. Y daros cuenta de una cosa, y es que este coche, aunque muestra similitudes muy claras, sobre todo en la parte trasera y en el lateral, con el Porsche Taycan, tiene un enfoque muy distinto, a varios niveles. Uno de ellos, y lo digo por los colores de la carrocería, es que está enfocado a jóvenes, a un público joven. Por eso allí tiene un precio muchísimo más bajo. Por eso vamos a ver ahora después las diferencias técnicas tan importantes que tiene con respecto a un Porsche Taycan, y se puede comparar pues porque se parecen estéticamente, pero a nivel técnico-tecnológico el MG está aquí y el Porsche Taycan está allá arriba. Ahora, el Porsche Taycan va a desaparecer de la gama de Porsche, así que, bueno, la verdad es que sería interesante que acabase llegando a nuestro país. No creo que ocurra, la verdad. Y la otra cuestión que te quería comentar es que me gustaría que te des cuenta en las imágenes que os voy a ir mostrando del interior del habitáculo que los chinos están tomando un camino totalmente distinto al de las marcas europeas, y más en este caso, que el Porsche Taycan es un coche enfocado a rendimiento, a performance, a deportividad, a comportamiento dinámico. Y los chinos están enfocándose, en vez de en eso, se están enfocando en la vida en el habitáculo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir contar con mejor tecnología, con asientos más cómodos, con más espacio para dejar nuestros objetos, con gadgets incluso, para poder, que si anclar una cámara, que si poner el teléfono aquí, que si guardar ahí una nevera, que si no sé qué. Es un enfoque radicalmente distinto en la configuración de los habitáculos, y esto no es cosa solo del MG07, sino de los chinos en general. A nivel de maleteros tenemos uno principal de 697 litros y un hueco inferior de 109 litros de capacidad. Es una barbaridad el espacio que tiene este coche. Si abatimos los asientos son más de 1700 litros y ojo, porque tenemos además un fraletero de 168 litros de capacidad, que se abre de 7 formas distintas, incluyendo con un par de toquecitos, toc toc, sobre el propio capó. Una cosa que también hemos visto en coches de Yangwang o de Denza en el grupo BYD cuando estuvimos allí en China, porque es algo que no ha llegado a España en ningún modelo del grupo BYD. Bien, vamos a hablar de cuestiones importantes, las cuestiones técnicas. Tenemos versiones de 610 y 650 km de autonomía que utilizan un sistema eléctrico de 400 voltios. Esto es importantísimo porque está todo el mundo hablando de que es un coche de 800 voltios y es algo con matices. Tiene versiones muy diferentes de una a la otra. Las versiones de acceso son efectivamente estas dos, con sistema eléctrico de 400 voltios y utiliza una batería en los dos casos de 67 kWh de capacidad de almacenamiento energético. Carga 3C, es decir, que puede recuperar del 30 al 80% en unos 20 minutos aproximadamente, con un sistema eléctrico que además tiene un motor eléctrico de 176 kilovatios, 239 caballos de potencia y desarrolla 300 Nm. Acelera de 0 a 100 en 6,9 segundos y alcanza hasta los 200 km/h. Y luego por encima, dentro de la gama eléctrica, tenemos la configuración
más cara, la más prestacional, la más equipada, etcétera, que ya sí que utiliza una arquitectura con sistema eléctrico de 800 voltios. En este caso, una versión que utiliza una batería de 91 kWh, firmada por CATL, por cierto, es una batería en este caso ya NCM, las de acceso son LFP, y da 845 km de autonomía. Utiliza además electrónica de carburo de silicio y carga a 5C, lo que significa que recupera del 30 al 80% en 12 minutos, unos 300 kilómetros aproximadamente de autonomía en 5 minutos. Y el sistema eléctrico motriz da 235 kilovatios, que son 320 caballos, 350 Nm y en este caso acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos. Por cierto, muy importante, MG ha apostado por una tecnología que no han apostado muchos más fabricantes, que son las baterías semisólidas, la que por cierto han bautizado como Solid Core. Cosa que me resulta bastante extraño porque core es núcleo, solid es sólido, el núcleo no es sólido, es semisólido. ¿Y cuál es la diferencia? Pues en lugar de utilizar un electrolito líquido, que es el que utilizan todas las baterías del mercado que conocemos, utilizan un electrolito semisólido. Suele ser como un gel, como una pasta. No es una batería de estado sólido, ni tiene absolutamente nada que ver con una batería de estado sólido, ni da sus prestaciones ni nada por el estilo. De hecho, la única ventaja de la batería Solid Core es cómo trabaja a temperaturas bajas. Es decir, si vamos a cargar en un enero en Soria, pues es una batería que no sufre tanto con el frío. Ya está, poco más. El proveedor de esta batería semisólida, que por cierto da 610 km de autonomía, es Qingdao. Tiene un electrolito híbrido sólido-líquido, como te comentaba anteriormente, y la base es de manganeso, hierro, fósforo. Es la misma tecnología que utiliza en el MG4 Unseen Edition, es decir, el MG4 Urban. En una de sus configuraciones concretas es el primer coche del mundo con batería semisólida en serie, este MG4. Y su ventaja no es la densidad ni la carga, es seguridad ante perforación y lo que te comentaba anteriormente, el frío. Da una retención de autonomía a menos 7 grados centígrados, según los datos de MG, del 75%. Todos los demás, la versión con batería CATL y los híbridos, utilizan una tecnología distinta. Vale, y vamos a llegar al punto polémico, porque ya te digo, la gente está confundiendo este coche. No, es un coche de 800 voltios. No, solo algunas versiones. No, es un coche muy parecido al Porsche Taycan. Sí, solo en que han copiado de manera descarada el diseño. Pero ahora vas a ver que en las partes técnicas críticas no tienen nada que ver con un Porsche Taycan, absolutamente nada, y de hecho se están dando algunos datos mal. Utiliza un motor eléctrico fabricado por la filial de transmisiones de SAIC en Shanghái, que desarrolla, como te decía anteriormente, 176 kilovatios. Sabemos por el MIT que utiliza un sistema de tracción delantera con un motor eléctrico delantero en la versión híbrida enchufable de 152 kilovatios y 302 Nm. Y además, en el material oficial de MG podemos ver que tiene un frunk de 168 litros y allí dicen que es el mayor fraletero entre las berlinas con sistema de tracción delantera. Es decir, no es un coche que tenga el motor atrás y la tracción trasera. No, es un coche con tracción delantera. Así que el enfoque, como ves, es muy distinto al del Porsche Taycan. Y además, el Porsche Taycan no solo parte sobre configuraciones tracción trasera, sino que además tiene configuraciones con tracción a las 4 ruedas, cosa que en este coche, en las versiones eléctricas, no tenemos tracción a las 4 ruedas. Y por cierto, una curiosidad interesante, han conseguido el motor delantero con ese pedazo de fraletero gracias a que han utilizado un motopropulsor o una máquina eléctrica, o como demonios lo quieras llamar, que integra 18 funciones en un bloque, es decir, es un sistema 18 en 1 y ocupa un 30% menos de volumen en el vano delantero, cosa que es un desarrollo tecnológico bastante interesante. Y en realidad lo más interesante creo que está en que es una democratización de una carrocería de, digamos, berlina deportiva, bueno, llámalo liftback o llámalo berlina deportiva o llámalo como narices quieras, pero al final es una carrocería que suele estar disponible tan solo en vehículos de gama alta, de un cierto enfoque premium, etcétera, y lo que están haciendo en MG es dar un buen diseño, unas buenas prestaciones, dar una habitabilidad, un equipamiento, etcétera, un paquete muy completo, por supuesto no a la altura del Porsche Taycan ni muchísimo menos, aunque en algunos aspectos tecnológicos es mejor coche, más avanzado, a un precio mucho más atractivo. Un Porsche Taycan no está enfocado a jóvenes. No está enfocado a jóvenes, está enfocado a un público adulto o incluso senior. Y sin embargo el MG07 plantea un enfoque muy similar, pero para un público joven. De hecho, habréis visto que todos los vídeos grabados por la propia marca, todos los vídeos promocionales que acompañan a este vídeo mío, están grabados con público joven, masculino y femenino. Y además se puede ver eso en diferentes cosas. Uno, en que el precio es
muchísimo más accesible que el de un Porsche Taycan, pero también, como te decía anteriormente, que plantean el vehículo con una habitabilidad interior, con unas posibilidades de uso del habitáculo que son pues, más enfocadas para el público joven. Es un coche realmente interesante y es un coche que tendría el potencial de venderse en nuestro país en tanto que MG vende aquí. Ahora bien, olvídate de que pueda costar ni lo mismo ni parecido a lo que cuesta en China, se posicionaría en lo más alto de la gama de MG, cosa que aún así podría seguir siendo atractiva y seguiría siendo un coche muchísimo más barato que un Porsche Taycan, pero sí que es verdad que MG atraviesa una situación bastante complicada precisamente por el tema de los aranceles. Es la marca con diferencia más castigada por los aranceles a la importación de coches eléctricos de China a Europa. Esto se va a empezar a resolver cuando la marca empiece a fabricar, por cierto, en nuestro país, cosa que va a pasar, si no me equivoco, a partir del año 2028 y ahí entonces podrán reducir la carga arancelaria y podrán tener precios más competitivos y por lo tanto reforzar su apuesta por los eléctricos. Ahora mismo están apoyando su estrategia comercial en vender coches gasolina y coches en general electrificados, pero no eléctricos. De hecho, llevan un batacazo en las ventas de coches eléctricos que es monumental. También te digo, los aranceles tienen culpa de ello, por supuesto, pero también tiene culpa de ello el que han tenido un absoluto fiasco a nivel de atención a sus clientes, los que son clientes de la marca, nada más que hablan pestes de la atención de la marca cuando hay un accidente, un repuesto, una atención de cualquier tipo. Y además también hay que tener en cuenta que en varios países han tenido problemas muy serios con la corrosión y con los óxidos que no han atendido en garantía. Otras muchas marcas han tenido problemas de corrosión y de óxidos, pero que han atendido en garantía y sin que suponga un problema para los consumidores. MG se ha ganado muy mala fama precisamente por la mala atención a sus clientes y por dejar fuera de garantía cosas que deberían de estar desde luego dentro. Fuera de eso, veremos cómo es la evolución de la marca y este producto desde luego es interesantísimo. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.